Bienvenidos a la tercera edición del programa Pensemos Chile, un programa organizado por la red de medios digitales Mi Voz, que estoy muy contenta. En esta ocasión tenemos a Jorge Navarrete con nosotros, que nos va a acompañar en esta entrevista. Así que Jorge, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros y poder compartir contigo la idea que tenemos nosotros de poder generar conversaciones constructivas para también tener un país mejor. Muchas gracias a ustedes por la invitación, todo un honor. Bueno, para conversar y para comenzar, queremos preguntarte ¿cuál es tu opinión sobre lo que ha pasado en Chile? ¿Cómo lo observas tú? ¿Cuál es tu lectura finalmente de lo que pasó en las elecciones recientes? Yo creo que algo un poquito temprano para sacar conclusiones definitivas. Una de las cosas que probablemente tenemos que aprender es a tratar de escuchar más y hablar menos, y especialmente respecto a sentencias muy categóricas. Pese a que muchas de estas tendencias se venían advirtiendo, yo soy una persona que más bien mira este proceso con algo de sorpresa, de perplejidad, grata, por cierto, ¿Sí? pero cuya aproximación también es desde la duda, desde las intuiciones. Y entre otras cosas estoy convencido de que quien cree que tiene solo un martillo, todos sus problemas son clavos. Entonces es re fácil explicar o reconducir todo respecto a una misma causa, y por el contrario creo que aquí confluyen cosas distintas. A ver, así como titulares de lo que se me viene a la guata. La primera cuestión Eso, que creo... desde la emoción, desde tu Sí, emoción también. bueno, no hay nada más objetivo que los subjetivos en política y en tantas otras cosas de la vida, ¿no? Claro. Pero de lo que se me viene a la cabeza, a ver, primero yo creo que estamos en presencia de la reordenación política más significativa desde que recuperamos la democracia. Es decir, creo que en los últimos 30 años no habíamos tenido un terremoto político de esta magnitud donde se distribuyera el poder de la forma como aquí se dio, a lo menos en la Convención Constitucional, que parece ser el centro de nuestras preocupaciones. La segunda cosa es que si el plebiscito de octubre pasado había sido una bofetada a la clase política, esto que ocurrió el 15 y 16 de mayo fue nada menos que una patada en el bajo vientre, por no ocupar el chilenismo que se me viene a la cabeza, ¿no? Y es muy sintomático que los partidos tradicionales o quienes representaron la administración y la política pública durante 30 años, sea la centroizquierda o la centroderecha, hayan sufrido una derrota de tal magnitud. A ver, lo tercero, y es que creo que el gran titular es la emergencia y la entrada de esta cantidad de independientes que conforman casi 3/5 de la convención. Insisto, algunas de estas tendencias las veníamos observando, basta recordar la respuesta a la segunda pregunta del plebiscito, pero nadie imaginaba con este nivel de profundidad. Y te confieso, Connie, que yo no soy muy amigo de descartar rápidamente los clivajes que tradicionalmente han conjugado el proceso político, como por de pronto el de izquierda y de derecha, pero creo que esta vez vamos a tener que empezar a complementarlos y a matizarlos con otras cosas que vimos. A ver, primero, ¿qué es lo que vemos? Una tensión evidente entre lo que podríamos llamar el clivaje élites y ciudadanos, o gobernante y gobernado. Y creo que en el estallido social esto se había expresado de manera muy nítida en el tema de la rabia. Rabia contra el poder, no solamente contra el poder económico, contra el poder político, poder social, rabia por cómo el poder se distribuía, por cómo se generaba, por cómo se usaba. ¿Cuáles son los errores que cometieron, los más claros o los más profundos? Y después de pasar de este comentario, de esta crítica, esta revisión de las élites, pasar también a estos nuevos independientes, jóvenes, desconocidos, y sus promesas finalmente, porque no vaya a ser que se conviertan finalmente en los mismos políticos que quisieron sacar. Me explico, ¿no? De acuerdo.
Ujú. A ver, lo primero es que no estamos frente a un fenómeno esencialmente de lo público, sino que creo que mucho más estructural. Ha habido una fuerte rabia también contra las élites económicas, sociales y en ámbitos completamente distintos al de lo público. Piensa, por ejemplo, lo que ocurrió con la Iglesia Católica, que otrora era una institución que pudo haber mediado, ordenado, contenido buena parte de estos procesos. Y es difícil tratar de ocultar una sola razón, pero si yo pudiera decirlo de alguna forma, esto no tiene que ver con las carencias necesariamente objetivas que tienen las personas. Pensemos en previsión, salud, educación o vivienda. Tiene que ver con una cuestión más subjetiva, tú mismo la decías, Ujú. algo más emocional, esta sensación de que creamos una sociedad ¿Qué te iba a demostrar? de ciudadanos de primera y segunda categoría, donde no todos somos iguales ante la ley, donde algunos cometen un delito y terminan muertos cuando se incendia Colina 1 por estar vendiendo CDs pirata, y otros les dan Ujú. clases de ética cuando defraudaron varios miles de millones. De Finalmente, acuerdo. que la democracia incumplió su principal promesa, que no es otra que representar los intereses de los ciudadanos de manera más o menos equitativa. Cuando uno se interroga respecto de la desigualdad social, económica, hay una anterior que tiene que ver con la desigualdad política. Y eso conecta mucho con la élite, es decir, la idea de que las influencias, el lugar donde estudié, la familia a la que pertenezco, el barrio donde vivo, es absolutamente fundamental para determinar el destino de la carrera. Y en un Es verdad. país donde siempre ganan los mismos y siempre pierden los Ujú. mismos, inevitablemente eso está asociado a una cierta élite que no ha comprendido lo que es muy caro a una democracia liberal y representativa, que es justamente el mérito, el esfuerzo y el talento. De acuerdo. Y respecto a estas nuevas promesas independientes que deberían efectivamente sí representar al- 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 a la comunidad, a las personas, lo social. A ver, Connie, yo partiría por una cosa previa, que para mí es importante decirla. Yo estoy súper esperanzado. ¿Mm? Estoy esperanzado porque creo que esta convención constitucional se parece mucho más a Chile que cualquier otra instancia de representación popular. Es Mm. verdad que están sobredimensionados los abogados, pero era una cuestión más o menos obvia. Pero cuando uno mira los colegios donde estudiaron, sus profesiones, oficios, actividades, el lugar donde nacieron, el tipo de experiencias de carácter territorial, uno se da cuenta que ahí hay mucho más de Chile que en cualquier otro lugar. ¿Y por qué estoy esperanzado? Porque más allá de la materialidad y del resultado mismo, Ujú. que es la propuesta constitucional, creo que si uno está convencido de que si es que uno de los principales problemas de Chile ha sido la ausencia o la pérdida de la legitimidad, no hay mejor manera de recuperarla que un proceso de liberación colectiva lo más amplio posible, donde todos sintamos que somos más protagonistas y testigos que testigos de este proceso, y tengamos la verdadera sensación de que estamos construyendo algo propio que es nuestro. Porque cuando Ujú. uno hace eso, tiene más paciencia, genera más lealtad, deberes y obligaciones. Estas últimas tres palabras, lealtad, deberes y obligaciones, que no pronunciamos mucho últimamente en el espacio Así es. público. ¿Dónde vamos a poder generar las conversaciones si todavía no hay una oportunidad de dialogar, que es lo que buscamos además hacer en este programa? Bueno, yo creo que ahí está uno de los desafíos más importantes. Como muy bien tú dices, yo siempre he sostenido de que lo verdaderamente polarizado en Chile son nuestra élite y no necesariamente los ciudadanos. Y Ujú. prestamos mucha atención a Twitter, a los matinales, a las entrevistas, que no necesariamente reflejan la opinión de esa mayoría de ciudadanos que no tiene el privilegio de participar en el debate público, y que a la luz de lo que han sido los resultados electorales parecen ser personas que evidentemente quieren progreso, mayor justicia social, menos abuso, pero también proteger lo que han construido y no estar permanentemente con la sensación de que se camina en la cornisa. Una de las cuestiones, yo creo que más peligrosas del debate que tenemos por delante, tiene justamente que ver con los Ujú. niveles de intolerancia y de violencia.
Y cuando me refiero a la violencia, no solo estoy pensando en esta idea de la destrucción de la propiedad pública o privada, de las Molotov, de la Araucanía, estoy pensando en algo mucho más sutil, pero que creo que ha calado más profundamente. Y es la idea de que porque una persona piensa distinto, pareciera que tuviéramos el derecho a funarla, a censurarla, a suprimirla del espacio público. En algo que es lo más lejano en una conversación, donde hay puros gritos, y aunque no haya gritos, no hay ninguna vocación real de seducir como también querer ser seducido. Ese espacio de encuentro hoy día yo creo que está profundamente deteriorado. Pero mira cómo son los misterios de la política, diría alguien por ahí. Yo me hubiera gustado que este tema se hubiera resuelto por convicciones más republicanas, democráticas, más profundas, pero el hecho de que el resultado electoral de la convención haya significado que muchos de los que ya estaban pensando en rodear a la convención estén adentro, eh, Claro. va a ser complejo, difícil autorrodearse. Y te insisto, hubiera preferido que por convicciones anteriores y no solamente después de los resultados, hubiéramos observado mejoras en esa materia. Y lo mismo ocurre respecto a los 2/3. Muchos de los que semanas antes de la elección polemizaban respecto al respeto o no de las reglas del juego para llegar a los acuerdos fundamentales, después de este resultado se han transformado en los principales garantes del proceso, diciendo que ahora es más importante que nunca la regla de los 2/3. No fue como me hubiera gustado, pero está ahí. Y eso me hace pensar que tenemos una oportunidad de conversar. Pero en la pregunta que tú haces, hay algo que yo creo que es todavía más relevante, y es, una cosa es la discusión que se va a dar en el seno republicano por excelencia, que va a ser el Palacio Pereira en este caso. En este caso, Pero sí. pero otra después va a ser nuestra conversación. La conversación en distintos lugares, con nuestras familias, en nuestros trabajos, con nuestros compañeros de curso, con nuestros amigos, en instancias territoriales, más funcionales, clubes deportivos, uniones comunales, cabildo autoconvocado. Para que esto funcione, esta tiene que ser una discusión súper amplia, porque si hay algo bueno de todo lo que ocurrió, es que vivimos un momento profundamente político, en el mejor sentido de la expresión. Es decir, los ciudadanos entendimos que la política era una cuestión demasiado importante para dejársela solo a los políticos profesionales, y que la política no era algo como que discurría en piloto automático mientras cada uno de nosotros podía desarrollarse personal y profesionalmente. La política está en nosotros. Y creo que todos en algún minuto hemos tenido la sensación de que si vamos a salir bien de esto, vamos a salir juntos. Y ese mayor protagonismo, esa mayor conciencia ciudadana, me parece que es súper relevante llevarla a la práctica y no solamente dejarla en las buenas palabras. Te voy a cambiar un poco, te voy a poner te voy a hacer una pregunta más pensada, más, si estuvieras en una fiesta entonces, si estuvieras en un lugar, una disco, no sé, lo que sea. Ahí ahora, hoy día, ¿quién pone la música? ¿Quién baila? ¿Quién está festejando y quién está sentado? Voy a partir como de atrás para tratar de responder esto. Dale. Hemos pronunciado la palabra crisis muchas veces durante estos años, especialmente estos últimos meses. Y fíjate, Connie, que la palabra crisis tiene un significado similar en varias disciplinas. En la literatura, ponte tú, o en el cine, uno habla de crisis o clímax cuando se resuelve la historia y se sigue la suerte de los personajes. En la medicina, uno habla de crisis médica refiriéndose a aquel momento donde la salud de un paciente empieza derechamente a mejorar o se deteriora hasta la muerte. En la política y en las ciencias sociales, claro. ¿Ya? En la política y en las ciencias sociales ocurre algo similar. Quien bellamente definió la crisis política era Gramsci en un libro que se llama Los cuadernos de la cárcel, que decía que las crisis eran aquel exacto momento en que lo que tiene que morir no ha muerto y lo que tiene que nacer no ha nacido todavía, dando esta idea como de transición, que más que una época de cambio enfrentamos como un cambio de época, ¿no? Y eso evidentemente genera mucho temor e incertidumbre. ¿Por qué me doy toda esta vuelta? Porque no sé quién está poniendo la música, pero acaban de dejar de poner la música los que la habían puesto hace mucho tiempo.
y por lo tanto está terminando el ciclo de los que habían monopolizado los discos, los temas que se ponían, a qué El hora, DJ, cambió el DJ. exactamente. Y estamos recién en el proceso de ver quiénes van a ser y bajo qué condiciones los nuevos que pongan la música. Entonces, no estoy en condiciones, ni creo que ni yo ni nadie, de decir quién es el nuevo DJ. Pero lo que sí está claro es que hemos notificado al DJ tradicional de que se vaya para la casa Está y nos despedido. estamos empezando a poner de acuerdo quién va a ser. Y de repente en estas cosas tan fragmentadas, tan líquidas, tan ahora horizontales, transversales y menos verticales, vamos a llegar a decisiones extrañas. Vamos a decir, no va a haber un DJ, nos vamos a turnar. Y va a haber un ratito en que la va a poner un grupo, después el otro, o vamos a establecer cuotas, porque no a todos nos gusta el rock, a algunos les gusta el reggaetón, a otros les gusta la salsa. Entonces, esa definición, esa conversación es la que recién se empieza a dar y es lo que yo creo que nos ilusiona y nos atemoriza al mismo tiempo. Cierto. Oye, y respecto de la caducidad de las referencias que tenemos también hoy día, las encuestas, ¿tú ves que, tú compartes que esto ya está caduco? ¿Va a haber una forma nueva de poder, de alguna forma u otra, establecer ciertas referencias mediales, encuestas? ¿Existen? ¿Las quemamos? ¿Qué hacemos con ellas? O el La playlist, encuesta, por así decirlo. sí, la encuesta para muchos de nosotros son como una suerte de placer culpable, es decir, sabemos que son un desastre, que se han equivocado sistemáticamente, que metodológicamente no se han adecuado a tratar de interpretar lo que Edgar Morin llamaba el espíritu de la época, pero seguimos invariablemente leyéndola y guiando buena parte de nuestro análisis e interpretación respecto a las mismas. Probablemente las encuestas son parecidas a la definición que alguna vez un viejo político dio de democracia, es decir, el peor instrumento de medición que tenemos, a excepción de todo el resto. Una encuesta de Tenemos que Hablar de Chile y de Criteria dice que el 90% de los chilenos quiere llegar a acuerdos en temas relevantes para el país. ¿Cuáles serían para ti esos 3, 4 temas relevantes, esas claves? Yo creo que el primer y más importante acuerdo es que enfrentemos una carrera no tan desigual. Porque yo creo que muchos ciudadanos tienen la sensación de que en una carrera de 100 metros plano, el que corre en la primera pista tiene las manos amarradas, el que corre en la segunda pista tiene los ojos vendados, el de la tercera pista hay una mujer que no tiene ni las manos amarradas ni los ojos vendados, pero su pista está llena de fosas, de obstáculos, de cocodrilo, y en la cuarta pista hay un señor de complexión atlética más impresionante que la cresta, que tiene la pista completamente despejada y además corre con 20 metros de ventaja. Es decir, conocemos el resultado de esa carrera, y no solo no hay igualdad de oportunidad, no hay justicia, sino no hay ni siquiera libertad en su sentido más profundo. El primer acuerdo es la decisión más importante que puede tomar un país en su historia, creo yo, que es definir qué bienes y qué derechos, en qué calidad y en qué cantidad estamos dispuestos a garantizarle a todos los ciudadanos para establecer un piso común. Jorge, y ya que estamos en este proceso de escribir la ruta hacia el futuro de nuestro país, me gustaría preguntarte cómo ves entonces el rol de regiones, que es el que también nosotros tratamos de visibilizar a través de estas entrevistas que estamos haciendo de Pensemos Chile. Yo partiría de la siguiente forma. Este es un tema con el cual nos hemos lavado la boca tanto y sin embargo hemos sido incapaces de dar un mínimo testimonio de coherencia entre nuestros actos y nuestras palabras. Todos decimos que estamos profundamente convencidos de la importancia de la descentralización, pero conectando con lo último que te decía, Connie, de el autogobierno, del principio de dignidad de trazar nuestro propio plan de vida, no hay nada más importante que el entender que así como los individuos, las comunidades, los territorios tienen no solamente el mismo derecho y necesidad, sino que la dignidad de su vida en comunidad justamente consiste en tener esta posibilidad, esta capacidad. ¿Cuáles son tus recetas? ¿Cuáles serían algunas recetas que nos podrías dar?
para lograr en 20, 30 años más un Chile mejor, para poder pensar un Chile mejor? Mi receta. A ver, algunas han salido en la conversación. La Sí. urgencia de redistribuir poder, no solamente político, económico, social y territorial. La receta de entender que vivimos un momento profundamente emocional y que por lo tanto lo más objetivo es lo subjetivo. Pero si me tuviera que quedar con una receta, diría yo que el método es el mensaje. Es decir, la forma y manera en que hagamos las cosas va a decir mucho más de las posibilidades de nuestro éxito que los resultados mismos. Muchas gracias, Jorge. Ha sido, la verdad, que una excelente conversación. Yo estoy súper agradecida, Jorge, que ya está con nosotros ahí. Nada, muchas gracias por tu tiempo y esperamos seguir difundiendo este tipo de entrevistas y poder tener la posibilidad de pensar un Chile mejor y de conversar, de dialogar y sacar estas grandes ideas de todos nuestros entrevistados para que finalmente caminemos definitivamente un futuro mejor, a un Chile mejor, pero completo, no Santiago, no una región metropolitana, sino que nos incluyamos todos. Así que muchas gracias por estar en Pensemos Chile. Muchas gracias a ustedes por la invitación y los felicito por la iniciativa. Gracias. Nos vemos.